Me llamo Otoño Márquez y la mañana de la entrevista más importante de mi vida, mi hermana me empujó dentro de un armario y giró la cerradura. Al principio, realmente pensé que estaba bromeando. Estaba de pie con mi blazer, portafolio en mano, repasando mis respuestas en mi cabeza cuando la puerta se cerró detrás de mí y el clic de la cerradura atravesó todo. La oscuridad me tragó tan rápido que sentí como si me hubieran borrado. Golpeé la puerta con mi puño, la madera temblando contra sus bisagras. Esto no tiene gracia. Ábrela, grité, tratando de mantener mi voz firme. Afuera, la escuché reír. Esa risa fácil, despreocupada con la que crecí. Siempre recompensada, siempre adorada. Relájate, dijo, voz amortiguada pero presuntuosa. ¿A quién le importa una entrevista? Te dejaré salir en 1 hora. Estás exagerando como siempre. 1 hora. Mi entrevista era en 40 minutos al otro lado de la ciudad. Mi corazón empezó a correr en mi pecho. Mi respiración se volvió superficial. Mi cabeza giraba con imágenes de todas las noches tardías que había pasado preparándome. Los años de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. La promesa silenciosa que me había hecho a mí misma de que este finalmente sería mi momento. Entonces la voz de mi mamá flotó, tranquila y aburrida, como si estuviéramos discutiendo sobre un control remoto. Si no es esta, entonces otra, dijo. Probablemente fallarías de todos modos. ¿Para qué perder tiempo estresando a todos? Sus risas se mezclaron. La de mi hermana afilada y encantada. La de mi mamá cansada y desdeñosa, como una banda sonora que había escuchado toda mi vida, pero que de repente ya no podía soportar. Me quedé en silencio, presionando mi frente contra la puerta fría, dedos apretándose alrededor de mi teléfono en mi bolsillo. En ese silencio, algo en mí se rompió y luego se asentó, como un hueso finalmente quebrándose completamente para poder ser reparado correctamente porque sabía que no habría entrevista. Y supe, con una claridad que casi me asustó, que esta broma les iba a costar mucho más de lo que jamás imaginaron. Antes de contarte que le hice a mi hermana y a mis padres y cómo esa broma regresó para destruir todo lo que daban por sentado, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo. Tengo genuina curiosidad de ver qué tan lejos viajará esta historia. Para realmente entender por qué esa cerradura giró tan fácilmente, tienes que ver la mañana antes de eso, todos los pequeños cortes que vinieron mucho antes de la herida que finalmente sangró. Unas horas antes, entré a la cocina de nuestra casa en los suburbios afuera de Barcelona, ya vestida con mi atuendo de entrevista. Mis palmas estaban sudorosas, mi estómago un nudo de café y nervios. Pero me había forzado a sonreír. Hoy se suponía que era el día en que mi vida cambiaría. Mis padres estaban en la mesa, su atención pegada a mi hermana, desplazándose en su teléfono como si el sol saliera y se pusiera en sus notificaciones. Ella llevaba una sudadera oversize, cabello en un moño desordenado. Ni una preocupación en el mundo. Porque ¿por qué debería preocuparse cuando el mundo seguía entregándole lo que quería de todos modos? Buenos días, dije, quedándome junto al refrigerador, esperando que alguien levantara la vista. Mi mamá no lo hizo. Mi papá me miró, ojos recorriendo mi blazer como si fuera una niña jugando a disfrazarse. Oh, estás toda arreglada, dijo, ya alcanzando su taza nuevamente. ¿A dónde vas? Tragué saliva. Habíamos hablado de esto. Les había mostrado el correo, el sitio web de la empresa, el horario 2 veces. La entrevista, le recordé, para el programa de posgrado, el que he estado preparando durante semanas. Mi hermana resopló suavemente en su cereal, ni siquiera molestándose en levantar la vista. Claro, la gran entrevista, dijo, poniendo la palabra en falsas comillas en el aire. Dices eso cada vez que hablas con un reclutador por Zoom. Mi mamá finalmente levantó la vista de su teléfono solo para poner los ojos en blanco. No empieces drama, Otoño, dijo. Haces que todo suene como un momento de vida o muerte. Es solo una reunión. Si no funciona, no funciona. Gracioso como cuando se trataba de mi hermana, nada era solo cualquier cosa. Cuando entró a su universidad de ensueño, hicieron una fiesta tan grande que los vecinos se quejaron del ruido. Cuando consiguió una pasantía menor,
Hablaron de ello durante meses como si la hubieran nombrado directora ejecutiva. Yo había sido la que silenciosamente pagaba facturas, tomando turnos extra, estudiando en la esquina mientras ellos presumían de ella a cualquiera que escuchara. Recuerdo tener 14 años, viéndola aceptada en el equipo de porristas después de saltarse la mitad de las pruebas porque ya era talentosa. Había audicionado para el club de teatro la misma semana, derramé mi corazón en ese escenario, y nadie siquiera preguntó cómo fue. Simplemente le pidieron a mi hermana que les mostrara su nueva rutina. Mientras untaba mantequilla en mi tostada esa mañana, mi mano temblaba un poco. No es solo una reunión, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Esto podría cambiar mi carrera. Solo eligen a un puñado de personas de todo el país. ¿Y qué te hace pensar que te elegirán a ti?, preguntó mi hermana, finalmente levantando sus ojos, una sonrisa burlona jugando en la comisura de sus labios. Era una broma en la superficie, pero había algo más allí. Un destello de desafío, tal vez incluso miedo, como si la idea de que yo tuviera éxito fuera amenazante. Por el más breve segundo, lo vi, su expresión tensándose cuando mencioné que era una empresa de renombre, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de su cuchara. Realmente estaba preocupada de que pudiera eclipsarla por una vez. Mi papá se rió, ajeno o fingiendo serlo. Vamos, no molestes a tu hermana, dijo, pero su tono era ligero, indulgente. ¿Sabes qué tan sensible se pone? Sensible. Esa palabra de nuevo. Cada vez que protestaba, cada vez que decía, esto no es justo, no estaba siendo honesta o razonable. Solo estaba siendo sensible. Tal vez por eso pasé años preguntándome si yo era el problema. Estaba exagerando. Estaba celosa sin razón. Eran todos esos años de ser eclipsada simplemente mi destino. El aire en la mesa se sentía pesado, mi pecho apretado. Bebí mi café para ganar un momento, saboreando amargura que no era solo del tueste. He trabajado muy duro para esto, dije en voz baja. Solo quiero que estén orgullosos. Los ojos de mi hermana brillaron. Estaremos orgullosos si no te vuelves loca y te avergüenzas, dijo dulcemente. Solo no llores en el baño si dicen que no, bueno. Una risa corta salió de mi papá. Él no lo hizo con intención cruel. Esa era la peor parte para él. Era solo diversión inofensiva. Mi mamá sonrió vagamente, ya desplazándose de nuevo. No la presiones. Ya se pone suficientemente nerviosa. Las palabras se asentaron en mis hombros como peso extra. Nerviosa, sensible, exagerando. Esa era la versión de mí que habían decidido, y siguieron alimentándomela hasta que casi me la creí. Pero bajo la humillación, bajo el aguijón de su desestimación casual, algo más afilado se movió. Una pregunta que apenas podía admitirme a mí misma. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir ahogándome en este tipo de silencio antes de finalmente romperme? Si me hubiera ido justo entonces, si hubiera trazado una línea en esa mesa de desayuno, tal vez el resto no habría sucedido. Pero solo tragué mi enojo, verifiqué la hora en mi teléfono, y forcé una sonrisa que se sentía frágil. Voy a ir a terminar de alistarme, dije. No quiero llegar tarde. Mi hermana me mostró una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No te preocupes, murmuró. No llegarás tarde. En ese momento, pensé que lo decía como apoyo. Más tarde, me di cuenta de que era una promesa. Después del desayuno, subí a mi cuarto, repasando posibles preguntas de entrevista en mi cabeza como un mantra. Háblame de ti. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Un momento en que superaste un desafío. No lo sabía todavía, pero estaba viviendo la respuesta a esa última. Solo que aún no era la heroína de mi historia. Revisé mi reflejo una última vez, blazer derecho, cabello recogido, portafolio en mi bolso, teléfono en el bolsillo lateral, completamente cargado con la dirección de la empresa y la ruta ya buscadas. Por una vez, realmente me sentía lista. Salí al pasillo y casi choqué con mi hermana. Se apoyaba contra la pared, brazos cruzados, claramente esperando. Te ves seria, dijo, ojos recorriendo sobre mí. Gran día, Asentí cautelosamente. Sí,
Ya sabes que lo es. Inclinó su cabeza. Puedo decir algo sin que te pongas toda emocional. Mi estómago se apretó. Eso nunca era un buen comienzo. ¿Qué? Estás haciendo esa cosa otra vez. Dijo, agitando una mano hacia mí. Sí. Actuando como si esto no funciona, tu vida entera está terminada. Te pones tan dramática, Otoño. Es agotador. Mordí el impulso de decirle que no tenía idea de cómo era nunca ser la primera opción. En su lugar, solo dije, me importa esto. Eso no me hace dramática. Me hace ambiciosa. Sonrió, pero había algo afilado en ello. Claro, ambiciosa. Luego se hizo a un lado, señalando hacia el pequeño armario de almacenamiento al final del pasillo. Ve a tomar la carpeta extra de allí. La negra. Dijiste que querías traer copias de respaldo de tu currículum, ¿verdad? Mi corazón latía lo suficientemente rápido como para que no me detuviera a cuestionar por qué las carpetas extra estarían allí. Era una solicitud tan pequeña y razonable. Pasé junto a ella, abrí el armario, abarrotado de abrigos, cajas y suministros de limpieza, y alcancé la cadena de la luz. Fue entonces cuando sentí el empujón. No fue gentil. No fue juguetón. Fue lo suficientemente fuerte como para hacerme perder el equilibrio, así que tropecé en el espacio estrecho, mi hombro golpeando contra un estante. Antes de poder voltearme, la puerta se cerró de golpe. El clic de la cerradura siguió como una bofetada. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité, adrenalina disparándose. Agarré la manija y giré, pero no se movió. No solo estaba cerrada. Estaba bloqueada desde afuera. La risa de mi hermana flotó a través de la madera. Demasiado brillante, demasiado complacida. Relájate, dijo. Estás tan tensa. Me lo agradecerás más tarde cuando no estés teniendo un ataque de pánico en alguna oficina porque te importa demasiado. El pánico se abrió paso por mi garganta. De todos modos, golpeé la puerta. Ábrela. Hablo en serio. Esto no es una broma. Ese es tu problema, Otoño, respondió. Todo es un gran asunto para ti. Es solo una entrevista. Si no es esta, entonces otra. Sobrevivirás. Escuché pasos. Y luego la voz de mi mamá se unió. ¿Qué está pasando?, preguntó, distante pero irritada. Está enloqueciendo otra vez, dijo mi hermana. La encerré aquí por un rato para que pueda calmarse antes de enfermarse. Mi cráneo zumbaba. Calmarme. Miré fijamente hacia la oscuridad, mi respiración viniendo en ráfagas ásperas. Mamá. Grité. Voy a llegar tarde. Dile que me deje salir. Hubo un momento de silencio. Por un segundo, la esperanza brilló. Tal vez mi mamá finalmente tomaría mi lado. Entonces, si lo pierde, lo pierde. Mi mamá dijo, honestamente, se pone demasiada presión. Le estás haciendo un favor. Si no es esta, entonces otra. Probablemente fallaría de todos modos si está así de alterada. Sus palabras se deslizaron bajo la puerta como veneno. Ahí estaba. La verdad. No se molestaron en disfrazarla cuando pensaron que no podía hacer nada al respecto. En la oscuridad sofocante, algo dentro de mí comenzó a reconfigurarse. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono en mi bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro con un brillo pálido. 10:12 de la mañana. La entrevista era a las 11. Tiempo de viaje al menos 30 minutos con tráfico normal. Mi ventana se cerraba segundo por segundo mientras mi propia familia bromeaba sobre cómo probablemente fallaría. Mi pulgar flotó por un momento y luego hice algo que nunca había hecho antes. Abrí la aplicación de grabadora de voz y presioné grabar. Sus voces amortiguadas llenaron el silencio. Mi hermana riendo. El tono desdeñoso de mi mamá. Las palabras exactas que me habían magullado durante años. Probablemente fallaría de todos modos. Tan dramática. Le estás haciendo un favor. Sostuve el teléfono cerca, capturando todo.
Esto no puede estar pasando, susurré, lágrimas picando mis ojos. No solo por miedo de perder la entrevista, sino de finalmente escuchar sin excusas ni negación lo que realmente pensaban de mí. Pero bajo el shock, otro pensamiento surgió, más claro y más frío. ¿Es este el momento? ¿Es esta la línea que nunca les dejé cruzar? Y ellos simplemente la arrasaron como si fuera nada. Empujé mi hombro contra la puerta una y otra vez, mis respiraciones convirtiéndose en jadeos ásperos. No fue suficiente. El tiempo se escapaba, mis posibilidades sangrando con cada minuto. ¿Realmente es este mi destino? Pensé amargamente. Todos esos años de ser empujada a un lado. Y cuando finalmente di un paso hacia algo para mí, cerraron la puerta. Literalmente. Eventualmente, el pasillo quedó en silencio. No sabía si habían bajado las escaleras o simplemente se aburrieron de escucharme pelear. Pero sabía una cosa. Cuando saliera, nada sería lo mismo. Ni para mí. Y definitivamente no para ellos. Para cuando mi hermana decidió que me había calmado lo suficiente para ser liberada, mi futuro, al menos la versión que había planeado, ya se había ido. Escuché pasos en el pasillo otra vez, luego el suave raspar de la llave en la cerradura. La puerta se abrió y luces apuñalaron mis ojos. Mi hermana estaba allí, brazos cruzados, viéndose molestamente relajada. «¿Ves?», dijo. «¿Estás bien? Ni siquiera hiperventilaste». «De nada». La miré fijamente, sin palabras por un momento, mi cuerpo zumbando con adrenalina y rabia. La pantalla de mi teléfono mostraba la hora en números brillantes brutales. 11:07 de la mañana. Mi estómago cayó. «Tú. ¿Sabías qué hora era?», dije en voz baja. «¿Sabías?». Parpadeó, luego se encogió de hombros. «Bueno, es solo una entrevista. De todos modos te habrías enloquecido y arruinado. De esta manera, no te avergonzaste frente a extraños». Pasé junto a ella, casi temblando de lo mal que quería gritar, empujar, romper algo. En su lugar, caminé a mi cuarto y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la empresa, rogando que alguien contestara. Después de algunos timbres, una voz calmada y profesional respondió. «Hola, soy Otoño», dije, palabras tropezando unas con otras. «Lamento mucho, pero ha habido una emergencia y señorita Márquez». La voz interrumpió. El panel esperó 15 minutos. Tenían entrevistas consecutivas hoy y un horario apretado con personas volando. «Me temo que tuvimos que seguir adelante». «Por favor», dije, calor subiendo a mi rostro. Hubo una situación con mi familia y quedé encerrada. Literalmente no pude salir de la casa. Me escuché divagando y lo odié. Sonaba exactamente como siempre dijeron que era. Desordenada, emocional, fuera de control. «Entiendo que pudo haber tenido una emergencia», dijo la reclutadora, su tono suavizándose pero manteniéndose firme. «Pero esta posición requiere confiabilidad bajo presión. Tuvimos muchos candidatos que aparecieron a tiempo. Podemos mantener su currículum en archivo para roles futuros, pero este ciclo está cerrado». Cerrado justo como esa puerta había estado. «Correcto», susurré. «Por supuesto. Gracias por su tiempo». Colgué antes de que mi voz pudiera quebrarse. Por un largo momento, solo estuve allí mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Parecía una extraña, alguien que se atrevió a salir del rol que le habían asignado, solo para ser empujada de vuelta. Sentí una ola de desesperación lavarme. Lo suficientemente poderosa como para tener que sentarme en el borde de mi cama para no colapsar. Todas esas prácticas, toda esa esperanza, se habían evaporado en el lapso de una hora que ni siquiera se me había permitido vivir. «Esto no puede estar pasando», susurré de nuevo. Pero lo estaba. Y lo que más dolió no fue la decisión de la empresa. Su razonamiento tenía sentido. Fue que las personas que se suponía debían apoyarme habían quemado mi oportunidad antes de siquiera llegar a la línea de salida. Eventualmente, hubo un toque en mi puerta. Mi mamá asomó su cabeza sin esperar respuesta. Así que, preguntó como si estuviera preguntando sobre el clima.
¿Cómo fue la entrevista? La miré fijamente. Por un segundo, me pregunté si realmente había olvidado lo que habían hecho. Luego lo vi. El destello de culpa rápidamente enterrado bajo molestia. Sabía. Ambas sabían. La perdí, dije sin expresión, porque estaba encerrada en un armario. Los ojos de mi mamá se endurecieron, defensivos. Estás siendo dramática otra vez. Tu hermana solo estaba tratando de ayudarte a calmarte. Te alteras tanto por todo. Podrías haber llamado y reprogramado. Llamé. Dijeron que no podían. Volaron personas para esto. Lo perdí. Se acabó por ustedes. Por ella. Su boca se presionó en una línea delgada. Cuida tu tono. Chasqueó. No nos culpes por tu falta de planeación. Si lo tenías tan ajustado, tal vez no estabas lista de todos modos. Algo en mí, algo pequeño y tímido, finalmente murió justo entonces. La parte que seguía haciendo excusas por ellas que susurraba, tal vez no lo dicen en serio. O tal vez estás siendo demasiado sensible. No, había sido manipulada por mi propia familia por suficiente tiempo. Cuando mi mamá se volteó para irse, ya descartándome en su mente, me escuché preguntar silenciosamente, ¿cuántas veces les he permitido escribir la historia donde yo soy el problema? ¿Y cuánto tiempo más voy a permitir que eso continúe? Cuando se fue, saqué mi teléfono y abrí la grabación. Sus voces crujieron por el altavoz, cada palabra cristalina. Probablemente fallarías de todos modos. Es tan dramática. Le estás haciendo un favor. Le escuché una vez, lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Luego le escuché de nuevo, y una extraña calma comenzó a asentarse. Esto ya no era solo humillación. Era evidencia. Prueba de que tampoco creían en mí. Prueba de que no estaba imaginando la crueldad. Mi desesperación no desapareció, pero cambió. Se endureció en algo más afilado, no un colapso, una determinación. Tal vez no podía arreglar lo que pasó con esa entrevista, pero podía decidir qué pasaba después. Y por primera vez en mi vida, mi próximo movimiento no iba a ser sobre hacerlas sentir cómodas. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el armario del pasillo, la cerradura, los números brillantes de la hora en que perdí mi oportunidad. También escuché la voz de la reclutadora. Calmada, profesional, final. Pero debajo de todo eso, más fuerte que cualquier cosa, estaban las palabras de mi madre. Probablemente fallarías de todos modos. Una y otra vez como una maldición. Alrededor de las 2 de la mañana, renuncié a intentar dormir y encendí mi lámpara de noche. El cuarto se veía igual que siempre. Paredes cubiertas de notas, agendas codificadas por colores apiladas en mi escritorio, un tablero de visión con recortes de revistas de horizontes de ciudades y edificios de oficinas que ahora se sentían como si pertenecieran a alguien más. Pero yo no era la misma. Saqué un cuaderno, el que usualmente usaba para horarios de estudio y turnos de trabajo, y lo abrí a una página en blanco. Por un momento, mi mano flotó sobre el papel, insegura de dónde empezar. Entonces, en lugar de escribir otra lista de tareas, escribí en la parte superior, querido yo futuro. Se sintió ridículo por exactamente 2 segundos. Luego, las palabras comenzaron a fluir. Querido yo futuro, escribí. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste el día en que tu propia familia te encerró en un armario y se rió mientras perdías tu mayor oportunidad hasta ahora. También significa que hiciste algo con ese dolor en lugar de dejarlo enterrarte. Ahora mismo, estoy furiosa. Me siento pequeña y estúpida y humillada. Parte de mí todavía se pregunta si fue mi culpa. Si lo dejé demasiado ajustado, si pude haber roto la puerta de alguna manera, si debería haber anticipado que las personas que me criaron me sabotearían. Pero otra parte de mí, la parte que está despierta a las 2 de la mañana escribiendo esto, sabe algo más. Esto no fue un mal día aleatorio. Este fue el capítulo final de una historia que ha estado sucediendo durante años. Empecé a listar recuerdos. La vez que mi hermana accidentalmente envió mi ensayo bajo su nombre para un concurso local y mis padres lo descartaron con, no importa.
Ella ganó. Estamos todos orgullosos. La vez que pagué mis propias clases de preparación para exámenes mientras contrataban un tutor privado para ella y lo llamaron una inversión. La vez que les conté sobre una pequeña beca que había ganado y dijeron, qué lindo, antes de volver a discutir sus planes de fin de semana. Mientras escribía, el patrón se volvió claramente evidente. Ella era la niña dorada. Yo era el plan de respaldo. Útil, pero no vale la pena apostar. Así que, aquí está el plan, escribí. Meta número 1, salir. No pasaré el resto de mi vida en esta casa siendo dicha que estoy destinada a fallar. Encontraré una forma de ganar suficiente dinero para irme, incluso si significa tomar trabajo temporal, freelancing o hacer 3 trabajos a la vez. Meta número 2, construirme en las sombras. Si quieren creer que soy débil y poco confiable, bien, que lo hagan. Aplicaré a otros programas, otras empresas, de las que ni siquiera saben. Haré networking en línea, tomaré cursos, mejoraré mi portafolio. Me presentaré tan preparada que cuando una puerta se abra, no solo camino a través de ella. La pateo fuera de sus bisagras. Meta número 3, no olvidar cuando tenga éxito, y lo tendré. No será porque creyeron en mí. Será a pesar de ellas. Y cuando actúen sorprendidas, cuando reescriban la historia como siempre hacen, tendré las grabaciones, las notas, la prueba de quienes realmente fueron para mí. Hice una pausa, pluma flotando. Esto ya no era solo sobre éxito. Era sobre justicia, sobre reescribir una narrativa que habían controlado durante demasiado tiempo. Venganza para mí no era sobre gritarles o destruir sus vidas por despecho. Era sobrevivir una vida tan más allá de lo que pensaban que era capaz que sus palabras sonarían ridículas incluso para ellas. Pero si soy honesta, también había una parte más oscura. Una parte que quería que se sintieran pequeñas por una vez. Que vieran algo que daban por sentado deslizarse por sus dedos debido a sus propias elecciones. Como si fuera invocado por ese pensamiento, mi teléfono vibró. Un texto de mi hermana. Todavía estás enojada. Estás siendo ridícula. Estaba tratando de ayudar. Me lo agradecerás cuando no estés atrapada en algún trabajo de oficina rígido. Miré la pantalla, dedos temblando. En el pasado, habría explotado o me habría disculpado solo para mantener la paz. Esta vez, no hice ninguna de las dos. Abrí la grabación de voz en su lugar y escuché de nuevo. Su risa, el acuerdo de mi mamá, su descarte de mi futuro entero. Luego volví a mi cuaderno y agregué 2 líneas más bajo la meta número 3. Meta extra número 4, asegurarme de que entiendan lo que hicieron. No a través de gritos, a través de consecuencias. Meta extra número 5, asegurarme de que mi hermana aprenda que quitarme mis oportunidades significa perder las suyas. Desde esa noche en adelante, mi vida se dividió en 2 caminos. En la superficie, continué mis rutinas, yendo a mi trabajo de medio tiempo, ayudando en la casa, jugando el papel de la sensible que había exagerado. Debajo, en momentos tranquilos y noches tardías, estaba construyendo algo que no podían ver. Una red, un plan, y una versión de mí misma que ya no necesitaba su aprobación. Y mientras enviaba aplicaciones a programas en ciudades de las que nunca se habían molestado en aprender los nombres, tropecé con algo inesperado, una apertura en una empresa que no solo coincidía con mis habilidades, sino que también, como dictó el destino, se cruzaba con el camino cuidadosamente curado de mi hermana. Fue entonces cuando mi plan para supervivencia evolucionó en un plan para venganza. 3 meses después, estaba sentada en el vestíbulo de paredes de vidrio de una nueva empresa, esperando la ronda final de un programa de desarrollo de liderazgo al que había aplicado en secreto. Nadie en casa sabía, especialmente no mi hermana. Había pasado las pruebas, el estudio de caso, y por primera vez, sentí que pertenecía en un cuarto lleno de gente ambiciosa. Una coordinadora nos dijo que solo estaban esperando al último candidato. Entonces las puertas se abrieron y Natalia entró. Cabello perfecto, atuendo perfecto, confianza perfecta hasta que me vio. Su rostro se congeló. ¿Qué haces aquí? CCO. Lo mismo que tú, dije con calma. Entrevista de ronda final. Se inclinó más cerca, voz baja.
Sabes que solo tienen algunos lugares, ¿verdad? Una de nosotras va a perder. Meses atrás, esa oración me habría aplastado. Ahora, solo clarificó el campo de batalla. Que gane la mejor candidata, respondí. Terminamos en cuartos diferentes, rotando por discusiones de casos y paneles. Escuché preguntas amortiguadas a través de las paredes. Alguien preguntándole sobre manejar presión, lo que casi me hizo reír. En mis sesiones, hablé sobre contratiempos honestamente pero sin nombrarlos. Cómo había aprendido a reconstruirme sin apoyo. Cómo convertí puertas cerradas en motivación. Sin lágrimas, sin drama, solo hechos y resiliencia duramente ganada. En el 1-a-1 con el director senior, preguntó sobre el periodo después de la graduación. Le conté que una oportunidad importante se había desmoronado, y en lugar de rendirme, usé el tiempo para mejorar habilidades, freelancear y hacer voluntariado. Asintió y dijo que valoraban personas que podían reconstruirse. Cuando terminó, todos los candidatos fueron llamados de regreso al vestíbulo. El director salió con recursos humanos y comenzó a leer los nombres de los seleccionados. Otoño Márquez. Mi corazón latió con fuerza. Me puse de pie, estreché su mano, escuché, bienvenida a bordo. Estamos emocionados de tenerte. Sobre su hombro, vi a Natalia allí parada, esperando su nombre. Nunca llegó. Cuando la lista terminó, los candidatos rechazados fueron agradecidos y despedidos. Natalia parecía como si su mundo se hubiera inclinado. Afuera del edificio, agarró mi brazo. Esto no es justo, chasqueó, ojos brillosos. He estado trabajando hacia esto durante años. Mamá y papá siempre dijeron que serías tú quien lo lograría y yo probablemente fallaría. Terminé. Tragó con dificultad. Vas a decirles que perdí esto, ¿verdad? Ese era el miedo real. No el fracaso, sino su reacción. Encontré sus ojos. Voy a decirles la verdad, dije en voz baja. Por una vez. Cuando entré a la sala esa tarde, mis padres estaban en el sofá, televisión murmurando de fondo. Regresaste, dijo mi papá. ¿Cómo fue? Mi mamá levantó la vista, claramente esperando otra decepción. No lo alargué. Me eligieron, dije. Entré al programa. Me mudaré en 2 meses. El shock les pegó como una ola. Mi mamá frunció el ceño. ¿Cómo? Cuando siquiera aplicaste. ¿Por qué no nos dijiste? Solté una pequeña risa sin humor. La última vez que les conté sobre una gran oportunidad, terminé encerrada en un armario mientras decían que probablemente fallaría de todos modos. Se puso rígida inmediatamente. Eso no fue lo que pasó, chasqueó. Estabas en espiral. Tu hermana solo estaba tratando de ayudarte a calmarte. Saqué mi teléfono, abrí la grabadora de voz y presioné reproducir. Sus propias voces llenaron el cuarto. Está enloqueciendo otra vez. Le estás haciendo un favor. Probablemente fallaría de todos modos. ¿Para qué perder tiempo? La cara de mi papá se aflojó. La de mi mamá palideció. ¿Nos grabaste?, preguntó. Me encerraron, respondí uniformemente. Se rieron mientras perdí algo enorme para mí. Necesitaba dejar de cuestionar mi propia memoria. Mi mamá intentó defenderse, hablando sobre protegerme de la decepción, insistiendo que pude haber reprogramado, pero las excusas sonaban delgadas con su crueldad resonando de fondo. No me estaban protegiendo, dije. Estaban protegiendo su idea de mí, la débil, la dramática, la que se queda segunda para no amenazar a la niña dorada. Justo entonces, la puerta frontal se abrió. Natalia entró, ojos hinchados de llorar y se congeló cuando escuchó la última línea de la grabación. Mi mamá se volvió hacia ella. «¿Realmente encerraste a tu hermana a propósito?», exigió. El día de su entrevista. La mirada de Natalia disparó a mi teléfono. Realización golpeó. «Por supuesto que la pusiste», murmuró. «Amas hacerme la villana, ¿verdad?» «Hiciste eso tú misma», dije. Solo presioné grabar.
Mis padres todavía estaban recuperándose, pero otro golpe llegó cuando descubrieron que no había sido seleccionada para el mismo programa. Eligieron a Otoño. Mi mamá susurró como si el universo hubiera roto alguna regla familiar. No a ti. Natalia se erizó. ¿Estás feliz ahora? Chasqueó hacia mí. Están decepcionados de mí. Obtuviste lo que querías. Lo que quería, dije suavemente, era que mi propia familia no saboteara mi vida. Robaste mi primera oportunidad. Me reconstruí sola. Tú tuviste todas las ventajas y aún así perdiste. Eso es tu responsabilidad. Mi papá finalmente habló, voz tensa. Estábamos equivocados, admitió. Te dimos por sentada. No pensamos que te costaría tanto. Pensamos que siempre estarías allí, comprensiva. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró. Por el armario, por las palabras, por todas las veces que te hicimos sentir pequeña. Natalia no pudo sacar la palabra lo siento, pero logró decir, no pensé que realmente lo perderías. Pensé que te enloquecerías, ellos reprogramarían y lo superarías. No esperaba que ganaras después. No fue suficiente, pero fue algo. Una admisión de que nunca había considerado el daño, solo su comodidad. ¿Entonces qué ahora?, preguntó mi papá. Te vas y nos cortas. Miré alrededor del cuarto, el santuario a los logros de mi hermana en la pared, todos los años de mis propios esfuerzos metidos en cajones. Que ahora mientras tomo este trabajo y me mudo, dije. Necesito espacio. Tal vez algún día si realmente cambian y esto no es solo culpa, podemos reconstruir algo. Pero terminé de vivir aquí bajo sus términos. Me volví hacia Natalia. En cuanto a ti, no sé si puedo perdonarte. Eso depende de lo que hagas después. No de lo que digas esta noche. Esa noche, empecé a empacar de verdad. No fue dramático, solo metódico, ropa, libros, laptop, el cuaderno que comenzó con Querido Yo Futuro. Meses después, en mi pequeño apartamento, con mi gafete de la empresa colgando junto a la puerta, releí esa primera carta y sonreí. La broma realmente les había costado más de lo que imaginaron. No solo una entrevista perdida, sino la versión de mí que necesitaba su aprobación para sentirse valiosa. Mi venganza no fue destruir sus vidas. Fue salir del rol que habían escrito para mí y vivir una vida que les probó que estaban equivocadas. Y si estás escuchando, pregúntate, ¿quién en tu vida sostiene la llave mientras te dice que estás exagerando sobre la puerta? ¿Y cuando vas a reclamar tu historia de vuelta? Nuestro equipo en Venganza Mangan está dedicado a crear historias de venganza poderosas y significativas que son completamente ficticias y creadas solo para educación y reflexión. Estamos comprometidos a usar estas narrativas para compartir valiosas lecciones de vida y mensajes positivos con nuestra audiencia. Este guión resalta la importancia de la autoestima, establecer límites y reconocer patrones familiares tóxicos en lugar de normalizarlos. Anima a los espectadores a reflexionar sobre cómo el abandono emocional y el favoritismo pueden dañar la confianza de una persona y muestra un camino más saludable, sanación, crecimiento y éxito a través del propio esfuerzo en lugar de pura venganza. En última instancia, enseña que la forma más fuerte de venganza es construir una mejor vida mientras se rompe el ciclo de abuso emocional.